De nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio, no en el Evangelio, más bien en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Vamos a abrir en Efesios el capítulo 4, el verso 16. Bienvenidos todos a esta escuela dominical en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, te agradecemos, Señor Jesús, porque tú nos das, oh Dios, el privilegio de Dios de no solamente de amanecer con vida, sino de venir a tu casa, que eso es lo más glorioso y maravilloso, Señor. Padre, no hay mejor sitio en el cual pudiéramos estar sino en la casa del Señor. Padre, por eso somos un pueblo privilegiado, Señor Jesús, y lo decimos estando conscientes de lo que decimos, Dios, que tú nos has dado ese privilegio, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en el entendimiento de tu palabra, a mí en la exposición, Señor, y que ella sea de beneficio para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Continuamos con esta exposición de escuela dominical que le hemos llamado los unos a los otros. Esta es la exposición número 4. Y la semana pasada comenzamos a hablar sobre lo que Jesús dijo acerca de amarse los unos a los otros. Esta es la segunda parte. Mire, terminamos diciendo la vez pasada cómo es que Juan, que fue el único que escribió en sus evangelios y el único que después escribió en sus epístolas, claro, con excepción de Pablo, acerca de amarnos los unos a los otros. Él tuvo que haber sido afectado por, usted sabe, como decíamos la otra vez, pues Juan no fue el discípulo del amor hasta después de Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo lo convirtió. Él pudiera haber sido un buen hermano, pudiera haber sido un buen creyente, pudiera haber sido un buen seguidor de Jesús, inclusive un escritor, pero claro, todos sabemos que las epístolas, bueno, no solamente las epístolas de Juan, sino los evangelios, los 4 evangelios, todos los estudiosos dicen que fueron escritas aproximadamente 30 años después, a partir de los 30 años después de la muerte de Cristo. Entonces ninguno era como un secretario que iba escribiendo ahí las cosas que iban sucediendo mientras sucedían, sino que después cada uno de ellos recordaron y Lucas investigó para poder tener lo que nosotros hoy en día, o escribir lo que nosotros hoy en día conocemos como los 4 evangelios. Ahora mire, Juan, bueno, él después se dio cuenta de lo importante que era el amor, por eso él hizo tanto énfasis en esto. Y Juan seguramente recordaba, porque así lo escribió él, acerca de que Jesús había dado un mandamiento nuevo. El profeta llamó a ese mandamiento el 11º mandamiento. Hay 10 mandamientos en la ley de Moisés, y el 11º mandamiento era que nos amásemos los unos a los otros. Y aquello, como dijo el profeta, afectó tanto la vida de Juan. Usted sabe, él fue el más longevo de todos los 12 apóstoles que inicialmente siguieron a Jesús. Fue el que murió al final. Y bueno, él fue el único también que murió de muerte natural. Los demás fueron mártires. Y entonces Juan, ya en los últimos, digamos, en la última etapa de su vida, después de haber regresado de la isla de Patmos, donde él había estado confinado, entonces él, no digo que antes no la haya apreciado, pero todavía él valoró más lo importante que era el amor de los unos a los otros. Mire, el profeta dice en el sermón Jesucristo es el mismo aire por los siglos, predicado el 18 de enero del 61, en el párrafo 14, dice: Juan, después de que regresó de la isla de Patmos, allí en el mar Egeo, lo único que podía decir era: hijitos, amaos los unos a los otros. Él descubrió que había algo genuino, y ese era el discípulo que quería hacer que bajara fuego sobre la ciudad y consumirlos completamente, debido a que ellos no quisieron darle nada para comer. Pero ¿cómo es que Cristo lo tomó y le hizo saber: vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Él dijo: procurando destruir la vida, nosotros vinimos a salvar la vida. Y eso es
lo que tenemos que tener es amor el uno por el otro. Entonces para Juan era importante. Y mire qué maravilloso es que él haya terminado sus días con estas palabras en sus labios. Hablándole a la iglesia. Usted sabe, el profeta nos dijo que él fue el pastor de Éfeso también, y él fue el obispo de Éfeso. Entonces, una de las cosas que quizá aquella iglesia aprendió, aunque claro, sus epístolas son universales, no son dirigidas en sí a la iglesia de Éfeso, lo importante que era tener amor los unos para con los otros. Esa es la esencia del cristianismo, hermano. El diablo, él es el que crea odio en la gente. Él es el que crea rencillas. Él es el que crea cada una de esas cosas. Pero esta palabra nunca perderá su vigencia de amarnos los unos a los otros. Mire, y aquí voy a tomar algunos de los escritos que Juan habló acerca de ese tema. Dice, porque este es el mensaje que mire, voy a tomar primera de Juan, el capítulo 3, el verso 11, y luego de ahí voy al verso 23. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, estas palabras no encierran un gran misterio, no son difíciles de entender. Cualquier persona que inclusive viene por primera vez a la congregación las puede entender, porque son fáciles, son claras. Este es el mensaje que hemos escuchado desde el principio. ¿Y cuál es ese mensaje? Que nos amemos los unos a los otros. Como decíamos al principio de esta serie, el uno al otro es un acto de correspondencia. Ok, yo te voy a amar, y claro, no es condicionarlo. Yo te voy a amar para que tú me ames, sino más bien lo que el Señor está diciendo a ambos, a usted y a mí, que nos amemos los unos a los otros. El verso 23 dice, y este es su mandamiento. Primeramente, Juan habla del mensaje que hemos recibido desde el principio, y luego nos dice que es un mandato de parte del Señor. Este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, pero no solamente basta profesar, creer en el nombre de Jesucristo, dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, es un mandamiento de parte del Señor. Ahora, la siguiente vez que el apóstol Juan se refiere a eso, está aquí mismo en la epístola, en la primera epístola que él escribe, el capítulo 4, el verso 7, y de ahí voy a pasar al verso 11 y 12. Y mire qué manera tan maravillosa él comienza a decir aquí en primera de Juan 4, 7. Mire, la versión antigua dice carísimos. Y yo he escuchado a muchos predicadores, y no digo esto por querer estar en desacuerdo con ellos, que dicen, bueno, ya ve, o sea, asocian la palabra carísimo como algo que es muy caro. Pero realmente la Biblia no dice eso. Si usted tiene una versión 60, dice amados. Y escuche, si usted estuviera leyendo la versión que el profeta leía, dice muy amados. O sea, Juan, aquí al comenzar a hablar y decir muy amados, o sea, nosotros fuimos muy amados. ¿Y quién fue aquel que nos amó mucho? Fue Dios, quien no miró la condición en la cual estábamos. Él nunca nos puso una condición o hubiera tenido algún escrúpulo hacia nosotros y decir, bueno, realmente esta persona porque está en una mal condición, realmente yo no tengo el poder ni el amor para salvarla. Claro que no. Por eso Juan comienza diciendo muy amados. Bueno, después de que nosotros fuimos muy amados, ¿por quién? Por Dios mismo. Entonces él trata que nosotros reflejemos el amor que Cristo sintió por nosotros, que lo reflejemos hacia los demás. Por eso él dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Mire, el profeta nos enseñó que Dios es como un gran diamante. Dijo, y cada uno de esos, cada diamante genuino va a reflejar 7 colores. Y él dice que esos 7 colores son los mismos que son los colores del arco iris. Y el profeta de Dios comienza hablando del color rojo,
Dijo, lo cual representa el amor. Ahora yo quiero que note, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios fue o es la fuente original de todo amor. Mire, nadie en este mundo supiera realmente lo que es el amor genuino si no hubiera sido por Dios. Recuerde una cosa, el odio no fue antes del amor. El odio fue una perversión del amor. Por eso, cuando una persona odia, nadie puede justificar su odio hacia otra persona. Nunca. ¿Y sabe una cosa? Porque por sobre el odio está el amor. Y al final de cuentas, el amor va a vencer. Lo que la Biblia nos da, nos presenta como el destino final de la novia y del Señor Jesucristo, o viceversa, del Señor Jesucristo y su novia, es una historia de amor. No es una historia de odio. Ahora, todos sabemos que el odio también comenzó en el cielo cuando un personaje, un querubín, por motivos malos que él tenía, no pudo haber sido otra cosa. Entonces él se llenó de amargura, de resentimiento y eventualmente de odio. Y eso mismo es, lo voy a entrecomillar, el evangelio, aunque esas no son buenas nuevas. Eso es lo que él le ha predicado a la gente, un evangelio de odio. Dígame, toda la violencia que hay en nuestro país, por no hablar de otros países, ¿en qué está sustentada? En odio. Y los pobres individuos que van y se matan, ahora sí que ahí no se aman, se matan los unos a los otros, no saben ni disciernen qué mala influencia es aquella que los está induciendo a eso. Y el diablo sabe que al final de cuentas allá los tiene, ahora sí que los va a ver de aquel lado del río, pero en su territorio, en el territorio de él. Por eso Dios nos dice, carísimos, o sea, muy amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dios es el autor del amor. Hermano, y si nosotros albergamos odio en nuestro corazón, no le pertenecemos a él sencillamente, aunque usted esté en la mejor iglesia, sea el miembro de iglesia más devoto, acuda religiosamente a cada servicio, si alberga odio en su corazón, no le pertenece a Dios. Y lo tengo que decir claramente. Yo no puedo decir otra cosa, sería ir en contra de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, porque el amor es de Dios. O sea, de esos 7 colores de aquel diamante, el primero de ellos es amor. El profeta así lo dijo en el mensaje de Hebreos, que Dios o que Jesucristo es la fuente de amor. ¿Usted por qué cree que nos vino a salvar? Bueno, San Juan 3:16 es muy explícito, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó a nosotros. Por eso es que Él nos vino a salvar. Por eso, hermano. Ahora, claro, el Señor nos dice que lo amemos a Él, desde luego que debemos de amar a Dios. Pero aquí Juan nos está diciendo que Dios, porque el amor es de Dios, que no se nos olvide, el amor es de Dios. El diablo nunca va a amar a nadie, porque su naturaleza Él no la ha cambiado. Así como Dios no ha cambiado su naturaleza de ser amor, el diablo tampoco ha cambiado la suya. La naturaleza de él es odio. Y dice Juan, cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque uno de los atributos o frutos del nuevo nacimiento es el amor. Mire, claro, el hermano Brennan dijo que muchas veces uno se engaña pensando que tiene amor divino cuando realmente tiene amor filio. Ya lo hemos dicho, lo que el profeta, él dijo. Y esta declaración de él parece exagerada, pero no, yo creo que él sabía lo que estaba diciendo.
Dijo, una persona que va con su esposa caminando por la calle y otro individuo la insulta con amor filio, escuche, no con odio, con amor filio lo mata. El profeta lo dijo varias veces. Dijo, pero si esa persona, esa misma persona, va caminando por la calle y otro individuo insulta a su esposa, dijo, con amor ágape orará por el alma perdida de aquel individuo que está insultando a su esposa. No se requiere odio. A veces es algo tan cercano. Pero mire, por eso el profeta dice, o Juan nos está diciendo, cualquiera que ama es nacido de Dios. Es nacido del Espíritu de Dios. Y conoce a Dios. Ahora, conocer a Dios no es decir, hermano, es que yo tuve una visión y o tuve un sueño muy maravilloso, vi a Jesucristo. Esas cosas están bien y nada en contra de ello. Pero con todo y eso no es ninguna evidencia de que la persona conozca a Dios. No se trata de conocerlo como es, en caso de que alguien tuviera la facultad de conocerlo en sus rasgos físicos. Conocer a Dios es conocer su naturaleza. Y conocer su naturaleza es ser parte de esa naturaleza. Por eso, esto es maravilloso, hermano. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso en 1 de Juan 4:8 dice, ese versículo yo me lo aprendí de memoria y yo digo, Señor, ayúdame a vivirlo en mi caminar diario. El que no ama, yo creo que hasta los niños en la escuela dominical se les enseña. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hermano, esa escritura no encierra un gran misterio, ¿verdad? Es algo fácil. Ahora, y sigue Juan diciendo en el versículo 11 y 12 de 1 de Juan 4, amados, si Dios así nos ha amado, mire, esto es tremendo. Si Dios así nos ha amado, o sea, si Dios nos ha amado de tal manera, pero no solamente eso, si Dios nos ha amado tal, y no digo tal y como fuimos, pero aún tal y como somos. Si Dios nos ha amado así, entonces, o sea, la misma regla exacta que el Señor con la cual Él nos midió y dijo, yo te amo de todas maneras. Es esa misma regla con la cual dijo Juan, debemos también amarnos nosotros amarnos unos a otros. O sea, si Dios me amó a mí como era, como soy, entonces Dios a mí me dice que lo ame a usted como es usted. O sea, que nosotros no hagamos acepción de personas ni siquiera en lo que es el amor. Y luego Juan dice, ninguno vio jamás a Dios. Esto es lo que él mismo dice en su evangelio, ¿verdad? Que el unigénito del Padre, este fue el que le declaró. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Y su amor es perfecto en nosotros. Hermano, qué sencillo es esto de entenderlo. Pero ahora el asunto no es solamente entenderlo, el asunto es llevarlo a la práctica cotidianamente en nuestras propias vidas. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Y al final, en su segunda epístola, el apóstol Juan dice, segunda de Juan 1:5, ahora te ruego, señora, mire, al comienzo de sus epístolas, el apóstol Juan le llama la señora elegida. El profeta de Dios nos dijo que esa señora, en inglés dice la dama, bueno, esto suena como más elegante, la dama elegida. Y el profeta dijo
que esa señora, esa dama elegida, es la novia del Señor Jesucristo. Dice, y ahora te ruego, señora, o sea, dama elegida. No es que Juan esta carta se le hubiera hecho a una mujer por ahí como si fuera una carta de amor. Pero él está escribiendo una carta de amor de Jesucristo a su propia novia, a esa dama elegida. Y te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, aunque el profeta dijo que era un onceavo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es? Ese, que quizá no sea un nuevo mandamiento porque lo hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Mire, quizá una persona, por tener diferentes visiones o perspectiva o entendimiento de la Biblia, puede hacer que hay cosas que diga, es que eso no es así, o eso que dijo el profeta no es así, y eso es respetable. Pero yo creo que si hay algo en el cual todos nosotros, no solamente aquí localmente, sino donde quiera que este evangelio sea predicado, deberíamos de coincidir, y es en esto. ¿En qué? En que debemos amarnos los unos a los otros. Por eso no hay excusa, hermano. No hay excusa. Es que yo no creo como usted, y eso ¿qué tiene que ver? Es que yo no soy parte de su grupo, y eso ¿qué tiene que ver? Es que yo no soy parte de su iglesia, y eso ¿qué tiene que ver? Sobre todas las cosas permanecerá el amor. ¿Sabe lo que el profeta habla cuando él le tocó allá en Colorado? Cómo es que en los pastizales todos los ganaderos ponían todo su ganado junto y no estaban viendo si una vaca era negra, era lo que haya sido, sino es que ellos llevaban ni siquiera la marca que la vaca llevaba en la oreja diciendo a quién pertenecía. Lo que realmente importaba es que aquella vaca fuera pura sangre. Hoy en día el profeta nos dijo eso es lo que Dios le importa, es en lo cual Dios está interesado, en que seamos pura sangre, en que tengamos un pedigrí, así lo llamó el profeta, y ese pedigrí viene desde antes de la fundación del mundo. No es por la iglesia a la cual pertenecemos, es por la escogencia de Dios. El profeta dice en el sermón No temáis soy yo, predicado el 20 de julio del 60, párrafo 18. Él nunca lo olvidó, ni aun siendo un anciano, hablando de Juan, el que escribió estas cosas. Él tenía que ser cargado a la plataforma y predicaba solo un sermón, según se dice, de como unas 4 horas, pues todavía le constreñía ese amor que él, todo lo que él podía hablar era: hijitos, amaos los unos a los otros. Quizá la gente, iban por respeto al anciano Juan, y quizá algunos de ellos decían: yo te aseguro de que va a predicar este domingo Juan. Va a hablar acerca de que nos amemos los unos a los otros. Y efectivamente tenían razón, ese era el sermón de Juan. ¿Sabe por qué? Y este debería de ser el sermón diario de cada iglesia, hasta que aprendamos a amar. Dice, todo lo que él podía hablar era: hijitos, amaos los unos a los otros. Y lo volvía a repetir: hijitos, amaos los unos a los otros, porque el que ama es de Dios, porque Dios es amor. Y el profeta dice: y se necesita el verdadero amor para crear. Ahora mire, Juan nunca rebajó las palabras de Jesús. Y quizás usted diga, ¿a qué se está refiriendo? Mire, en lo que leímos el pasado domingo, que fueron las palabras de Jesús acerca de que nos debemos de amar en San Juan 13 y en San Juan 15. La palabra que, no sé si pudieran apagar el proyector solamente para escribir ahí, unas palabras que nosotros ya conocemos, ya las sabemos. Mire, cuando Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, la palabra
que Jesús usó para amar es esta. Agapao. Esta palabra en el griego quiere decir amar. Ágape es amor, pero voy a quedarme aquí. Esto quiere decir, porque a veces uno lo toma y decir, bueno, usted sabe como en el Antiguo Testamento, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. No. La palabra, el verbo agapao, que quiere decir amar, este verbo fue el que usó a Jesús, fue el que usó Jesús cuando dijo, yo les doy un mandamiento, nuevo mandamiento, que se amen con este amor. O sea, Jesús nunca habló la palabra filio, que es un amor humano. Esto quiere decir que antes de llegar al cielo, si estamos pretendiendo llegar, si estamos esforzándonos para llegar, tenemos que amarnos los unos a los otros, pero no con un amor filio de hermanos. Porque ese amor filio es exclusivista. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que piensan como yo. Yo amo con aquellos que me llevo bien. Con ese amor nadie va a llegar al cielo. Nadie, absolutamente nadie. Aun cuando usted diga, hermano, pero a los que no amo tampoco los odio. Sí, pero es que en ese sentido uno no puede ser frío ni caliente. Por eso Jesús elevó esta palabra a esta, para que nadie tuviera excusa de amar solamente a los que están de acuerdo conmigo. ¿Y a los demás? Ni los amo ni los odio, los ignoro. Claro que no. Aquí está. Este es el reto a asumir para cualquiera. Por eso Juan, en sus epístolas, él no rebajó, como le decía, esa palabra, sino cada vez que Juan usó la palabra, amémonos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, etcétera. Juan, ya no Jesús, él usó exactamente esta misma palabra para no rebajar el mensaje de Jesús. Si el mandamiento que Jesús nos dio de amarnos los unos a los otros con amor agapao, o sea, con agapao, con amor ágape, Juan tomó exactamente las mismas palabras de Jesús para no decir, bueno, Jesús dijo que nos amemos con amor divino, pero yo les digo, hermanos, amémonos con amor hermanable. Claro que no. Juan sigue diciendo, si nos vamos a amar, tiene que ser con este tipo de amor. Ahora, el profeta dice en el Edén de Satanás, párrafo 194, ¿se aman los unos a los otros? Le pregunta a la congregación. Y bueno, la congregación en aquel tiempo, en 1965, dijo amén. Y luego el profeta dice, Juan dijo, hijitos, amaos los unos a los otros. Y luego dice el profeta, ámense los unos a los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora, ya vimos a Jesús hablando acerca del amor que nos debemos de amar el uno al otro. Acabamos de ver a Juan, que nos dijo que nos amásemos los unos a los otros. Y mire, voy a tomar Pablo, también recuerda lo que él llama la caridad fraterna. Mire, esta palabra a mí me llamó la atención. Caridad fraterna.
caridad fraterna. ¿Qué es la caridad fraterna? La caridad fraterna, bueno, usted sabe, hay teólogos que dicen, es que está mal traducida esta palabra caridad, viene de caritas, que es amor. Pero realmente Pablo, cuando habla de caridad en este sentido, en el sentido bíblico, si usted, yo sé que seguramente en este momento a su mente le viene una escritura, y es 1 Corintios 13, donde él habla acerca de la caridad y la menciona y dice los frutos, los resultados que tiene esa caridad. Pero esta caridad es el amor divino precisamente. Pero entonces, ¿por qué Pablo hace una combinación de caridad fraterna? O sea, es amor divino entre los hermanos. Esto es lo fraterno. Y mire, él dice en 1 Tesalonicenses 4:9, mas acerca de la caridad fraterna no habéis menester que os escriba. Mire, Pablo les escribe esto a los tesalonicenses. Con los efesios fue otra cosa. Y esto nos enseña, hermano, que una iglesia como grupo nunca va a ser el modelo a seguir, ni la iglesia perfecta. Sin duda alguna, la iglesia de los efesios, aun cuando eran 12 varones, imagínense una congregación tan pequeña, vamos a unir con sus esposas, son 24, más sus hijos son, ¿qué será? 40, por decirlo así. Una iglesia tan pequeña como la de Éfeso, estoy especulando, la Biblia dice que eran 12 varones, lo demás yo lo estoy tratando de deducir. Pero pensemos, ¿no? Usted no tiene que creer eso, que hubiera sido una congregación de 40 hermanos, entre niños que van a la escuela dominical y todo lo demás. Y entonces, esa iglesia había llegado a un nivel de madurez espiritual y a un nivel de conocimiento de su posición. Por eso dijo el profeta, Pablo no podía hablarles a los corintios al mismo nivel que los efesios, porque los corintios eran niños. Ellos querían tener alguna sensación, un sueño, una visión, una palabra, etcétera. Bueno, eso es lo que dijo el profeta en Corintios, libro de corrección. Me encanta ese sermón. Por eso la Biblia, hermano, a través del mensaje es otra Biblia. Yo así lo creo. Sí. Los efesios, él podía hablarles de predestinados, fuimos predestinados. Y eso era maravilloso. Pero esa iglesia a la cual Pablo les pudo hablar de cosas profundas que no lo hizo con los corintios, carecían de algo. ¿Y usted dice de qué? Mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, y el hermano Branham dijo que los efesios era la iglesia modelo del Nuevo Testamento. Incluso él la pone paralelo con Josué del Antiguo Testamento, donde Pablo, así como Josué, los posiciona en la tierra. Pablo los posiciona dentro del cuerpo de Cristo y les dice quiénes son. Ustedes fueron predestinados para ser santos delante de Él. Y entonces de pronto que la iglesia se encontrara en esa condición. Por eso, mire, Pablo dijo en Corintios que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, yo no puedo juzgar porque no lo debo de hacer, de decir, bueno, entonces ¿de qué le sirvió el conocimiento? Bueno, era parte, y Pablo nunca se equivocó al hablarles a ellos de esas cosas, pero por el otro lado les estaba faltando el amor. Mire, y el profeta dijo esto, dijo en la revelación de Jesucristo, la edad de Éfeso, y eventualmente la iglesia de Éfeso no fue una iglesia engañada, fue una iglesia o una edad que falló en continuar en el amor divino. Yo le digo esta mañana, Tabernáculo Luz al atardecer, Dios ha sido bueno y nos ha dado tantas cosas.
de su palabra. Pero ¿qué tal si el Señor nos dijera: mas tengo contra ti que has perdido tu primer amor? Ahora, Él le dio una oportunidad, lo reprendió, pero al mismo tiempo les dio una salida. Y le dijo: regresa de donde has caído. Entonces, la falta de amor divino en nuestra vida viene a ser una condición recaída para nosotros. Y el Señor sin duda alguna nos da la oportunidad: regresa de donde has caído. ¿Dónde estaban los tiempos en el cual tú amabas a todos sin saber si era pobre, rico, ignorante, educado de donde viniera? Pero ahora te has hecho exclusivista. Tienes tu propio grupo a los cuales besas y abrazas, y los demás. Esa es una gran reprensión para nosotros en esta mañana. Ahí terminó. La próxima vez comenzaremos a continuar con esto. Es precioso, hermano, ¿no es? Esta no es una profecía del milenio ni de la Nueva Jerusalén. Es algo que requerimos. Y que el Señor nos dijo a través de su siervo: si no tenemos amor perfecto, olvidémonos que vamos a entrar a esa sexta dimensión. Entonces esto es más importante que cualquier cosa. Así que considerémoslo, es para nuestro bien. Puestos de pie, Padre, yo te agradezco, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Yo creo que es una reprensión para mí, Señor. Espero que alguien más lo tome de esa manera, Señor Jesús. Padre, porque tú, Señor, dijiste que reprendes y castigas al que amas, Señor, porque tu esencia es amor, Señor Jesús. Padre, bienvenida, yo recibo cualquier reprensión que venga. Padre celestial, aún la Biblia dice que aún si el malo nos reprendiere, para nosotros es una bendición, Señor. Padre, cuánto más cuando tú a través de tu palabra, y lo haces porque nos amas, Señor. Y que no dejemos esto como el mandamiento, en vez de que sea el 11º mandamiento, no lo dejemos como el mandamiento olvidado, el mandamiento empolvado, Señor. Queremos que sea el mandamiento vigente, Señor Jesús, porque en esto seremos conocidos que somos tus discípulos, Señor, si tenemos amor el uno para con el otro. Padre, bendícenos en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tome su asiento.